eres mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar y con salterio entonar himnos de honor y victoria. Bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Bendice, Señor, de tu vida es la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente.
porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande
Ciudad del Este casi nunca para, pero en medio del comercio hay un empresario que inspira paz y hace la diferencia en cuanto al cumplimiento de la misión. Su nombre es Amado Funes. Algunos momentos clave de nuestra historia fueron contados en 2 episodios de Probat y Ved. Mónica y yo amamos la iglesia y estamos totalmente involucrados con la predicación del Evangelio en Ciudad del Este. Por la gracia de Dios, muchas victorias han sido conquistadas, como el más reciente proyecto misionero, la construcción de la Iglesia de la Blanca. Decidimos mudarnos de casa para vivir en un barrio que no tenía iglesia adventista. Tras la compra del terreno para el templo, que fue posible gracias a la ayuda de la División Sudamericana, la Unión Paraguaya y los Hermanos de la Blanca, comenzamos a planificar la construcción que duró 6 meses. Durante todo ese tiempo, la iglesia estuvo unida en oración y al mismo tiempo sus miembros continuaron con su plan de fidelidad a Dios. Para alcanzar nuestro objetivo, realizamos ferias de salud, obra evangelística con las parejas misioneras, con los jóvenes Caleb y los de un año en misión. Tengo un pacto personal con Dios de separar 10% de mis ganancias como diezmo y 20% como ofrenda de gratitud al Señor. Solo que teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, decidimos hacer un nuevo pacto con Dios. Entonces ahora era entregar la mayor parte de las ganancias de mi negocio a Dios por 6 meses, o sea, todo lo que ganaba en ese tiempo sería invertido en este proyecto, y solo el 30% quedaba para sustentar a nuestra familia. Pero llegaron las pruebas. Mi suegro se cayó de la moto y se fracturó las piernas y tuvimos que trasladarlo a Ciudad del Este para que entre en cirugía. Mientras que se hacía la cirugía a mi suegro, aprovechamos también a hacer los estudios a mi suegra que estaba en Ciudad del Este, ¿verdad? Y a ella le detectaron cáncer. Entonces había un segundo golpe para nosotros. Mientras a eso, seguíamos construyendo la Iglesia de la Blanca. Gracias a Dios, mi suegro salió de cirugía, le dieron de alta y ahora quedaba seguir el tratamiento con mi suegra. Entonces, lo particular del caso de mi suegra, que el tumor que se detectó a ella era grande y había miedo. Los doctores tenían miedo que haya metastasis ya en ella, pero se hicieron los estudios. El primero salió grande. El segundo estudio ya arrojó un resultado muy inferior al primero. Entonces el doctor quería un tercer estudio, pero ahí mi esposa le dijo al doctor que ya no podíamos pagar ese estudio porque era caro. Entonces él dijo, yo pago para confirmar lo que estoy viendo. El primer diagnóstico era muy grande, el segundo muy pequeño. El tercer estudio arrojó pequeño también. Entonces ahí empezamos a ver el milagro de Dios en la vida de mi suegra. Entonces ella entró en cirugía y le retiraron el tumor y ahora ella está en recuperación, sin cáncer, por la gracia de Dios. Queridos hermanos, les invito para que tengan un plan personal con Dios y entreguen su vida para la predicación del Evangelio. Mientras que nosotros cuidemos los asuntos del Señor aquí en la tierra, Él se encargará de cuidar de lo nuestro, pase lo que pase. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Qué bueno verte. Dame un besito a mí. Sí, papá, te lo doy. Hola, niños, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va?
Están esperando que nosotros hoy día les contemos una historia. Sí, de seguro, Pero papá, hoy no va a ser historia. ¿no va a ser historia? No, porque la Biblia no solo tiene historia, también tiene recados para nosotros que ¿En nos serio? enseñan, lecciones que nos enseñan cómo conducirnos en la vida. Me gusta la idea, papá. Pregunta, ¿hiciste lo que te mandé? Sí, te lo dejé ahí a tu lado. ¿A dónde quieres? Sí, me pediste que pintara. Ahí está. ¿Cómo se llama esa letra? Se llama la letra T. La letra T. T. De De T. ¿Cómo es? Así. No es así. Mi profesora me enseñó que era así. La letra T. Ah, entonces ya es así. Eso sí. Es T, porque tú no dices zambor, no dices así, dices tambor. Tambor. Ajá. Sí. ¿Qué otra palabra puedes escribir con eso? Otra palabra con la letra T podría ser puerta. Puerta. Sí, puerta. Puerta Cuando- empieza con otra letra. No, pero cuando toco, toc, toc, ahí tienes la letra T. Ah. Puerta. Mira, ¿sabes? Hoy justamente vamos a hablar con una palabra que empieza con esta letra. La letra ¿Qué T. ¿Qué te imaginas tú que podríamos hablar de la Biblia con esta letra? No lo sé, papá. Puede ser con la letra T. No sé, papá. ¿Qué te parece la palabra tiempo? Tiempo. Ah, por eso la escribiste. Tiempo. ¡Claro! Tiempo. Puede ser el reloj. ¿El reloj? Sí. No, no se escribe con T el reloj. También porque hace tic-tac, 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 tic-tac. Hijo. Te lo dije. Sí, me lo dijiste bien. Bueno, te la doy. Bueno, está bien, gracias, está bien, está gracias, bien. gracias. No me hace gracia, pero te la doy. Mira, Pedrito, el tiempo, ¿tú sabes qué es el tiempo? Porque todos Sí. hablamos de tiempo. El tiempo es un verbo. ¿No lo es? No lo es. El tiempo es un sustantivo. Puede ser. Un adjetivo. También. O puede un adverbio. Mira, dejémoslo como una definición así. Es una secuencia Es una secuencia. de instantes. De instantes. Por ejemplo, mira, esto así. Esos son tus dedos, papá. No, pero mira lo que sucede Ah, aquí, bueno, ya. aquí en este espacio. En ¿ah? este espacio se está 1, abriendo 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Pueden ser segundos que Segundos. ocurren aquí. Es un Sí, instante. Eso es tiempo. Es un instante Es un donde las instante. cosas cambian. Mira, las manos están juntas. Sí, yo la veo. Se está abriendo. Va a producirse un instante en que las Se manos abren los dedos. se abren. Sí. Entonces, eso es tiempo. El instante en que las cosas sufren un cambio. Ah, entonces ya lo estoy entendiendo. Son Digámoslo momentos. digámoslo en otras palabras, es el momento. Es el momento. Llegó el momento. Eso. Por ejemplo, cuando los predicadores hablan, dicen, este es tu Este es tu momento. Este es el tiempo, quiere decir. Sí, ven más cerca de mí. Ven, acércate porque un poquito, acércate. este es Acércate. tu momento. Este es tu momento. ¿viste? Este es tu O sea, tiempo. este es tu instante. ¡Qué bien, papá! Ahora, también nosotros, de acuerdo a la Biblia, el tiempo es un don de Dios. Es un don de Dios. Que nos concede los instantes, los momentos para vivir, Sí. para existir, Para correr. existir, para correr, para poder vivir, para comer, para dormir, para hacer las cosas. Sí. Debemos distribuir bien nuestro tiempo, papá. Debemos, porque el tiempo es un don de Dios. Y no te creas que Dios no te va a pedir cuenta del tiempo que Él te dio. ¿Quiere decir que Dios nos va a pedir Nos va a cuenta de pedir lo que cuenta. hacemos? Sí, porque es un don de Él. Es un don. Él nos regala esos instantes. Por ejemplo, un niño que juegue PlayStation. Ya, vamos a empezar con mi PlayStation, papá. No, estoy hablando. Dedícate a la historia, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Ah, te incomoda un poco, ¿no? No, solamente estaba diciendo que, por ejemplo, podríamos hablar de otras cosas que no sean mi PlayStation. Déjame hablar de PlayStation. Ay, lo sabía que ibas a hacer eso. Por ejemplo, un niño, ¿tú cuánto tiempo pasas jugando PlayStation? 4 horas. No escuché. 4 horas. No escuché, sea más claro. 4 horas. 4 horas. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que tú te pasas? ¿4 Sí. horas? ¿Cuántos minutos? Sí, son muchas horas. Y en la semana, sumándolo. Da muchas horas, Da papá. muchas horas, ¿no es cierto? O sea, tú estás usando un tiempo Valioso. que no te pertenece. Sí, a Que veces. Dios te lo regala, pero que te va a pedir cuenta de él. ¿Me va a pedir cuenta también del tiempo Sí, que te- pasó? Sí, porque él te va a preguntar, hijo, está bien, jugaste 4 horas a PlayStation, disfrutaste, lo pasaste bien, pero ¿cuántas horas dedicaste para conversar conmigo?
te va a decir Jesús. Es verdad, papá, ahora lo estoy entendiendo todo. Si sumamos y restamos, Pasamos más tiempo haciendo cosas vanas que haciendo las cosas de Dios. sí, y eso no es todo. Te voy a contar un secreto. Shh, eso es un secreto. Un secreto. Cuando hay fútbol, Fútbol. los papás Sí. no vamos a la iglesia, nos quedamos viendo el fútbol. Muchas veces los papás prefieren el fútbol antes de las cosas de Dios. Pueden estar 2 horas con los comentarios, 2 horas y media, y cuando van a la iglesia van 40 minutos. Eso, qué largo, el tiempo. Papá, pero eso quiere decir que nosotros también administramos mal nuestro tiempo. Nosotros somos administradores del tiempo que Dios nos presta. ¿En serio, papá? Y tenemos que aprender a administrarlo bien porque el tiempo es de Él, no es nuestro. No es nuestro Es tiempo. prestado, Es prestado. absolutamente prestado. Entonces, por esa razón, Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros lo usamos, si bien o mal. Si equilibramos la balanza solo para cosas vanas o fuimos equilibrados en usar el tiempo que le pertenece a Dios con las cosas de la vida. ¿En serio, papá? Sí. Por ejemplo, el mejor ejemplo de todo esto fue Jesús. ¿Jesús? Jesús sabía, por ejemplo, el momento de su tiempo. Él Sí. dice, ha llegado mi tiempo. Ha llegado mi tiempo. Ha llegado mi tiempo. Él siempre tuvo clara cuál era la meta, salvar lo que se había Salvar perdido. lo que se había perdido. Todo siempre bien establecido su tiempo, claramente lo usó para cumplir con el objetivo que él tenía de salvar a la humanidad. ¿Están viendo, niños? El tiempo es muy importante. Administrarlo es importante. Cuando hablamos de mayordomía, significa que nosotros somos mayordomos, administradores. Pero papá, mayordomía es hablar de dinero. No, Nada que ver con el tiempo. No, señor, mayordomía es hablar de todo lo que Dios nos presta para que nosotros lo administremos. ¿Y el tiempo Y lo el prestó? tiempo es prestado Tiene y razón. tenemos que administrarlo bien porque Él nos va a pedir cuenta. ¡Tiene razón! Sí, Él nos va a pedir cuenta de eso. Así que el usa tiempo. bien tu tiempo. Háblale a los niños que hagan con su Niños, tiempo. el tiempo debemos ocuparlo bien porque es algo que Dios nos prestó. Si el Sí, tiempo señor. es un don de Dios, Sí, debemos señor. también administrarlo bien. Papá, ¿Qué? ¿no te diste cuenta? Pero estamos hablando de mayordomía para los Mayordomía. niños. ¿Te diste cuenta tú? ¿Y con la letra? ¿Cómo es? De tiempo, de reloj. Reloj, tic-tac, tic-tac, Ah. tic-tac. Bueno, el reloj marca los segundos, marca los minutos, marca las horas y eso es tiempo. Tiempo es time. Ay, ¿qué es eso? Time, en inglés te lo dije, papá. Ah, Tienes que culturizarte más. sí, yo entendí que tú sabes mucho inglés. Papá, me encantó lo que hizo Jesús. No. Jesús también administraba su tiempo. Muy bien. Sabía que su tiempo era limitado. Sí, Nunca señor. perdió su propósito. Eso está en la Biblia. Sí, Ustedes señor. lo pueden buscar también. Está en Juan 17:4. Juan 17:4. Ahí está cuando Jesús estaba con su tiempo limitado. Él lo dijo, él lo dijo. Él lo dijo, sí. Además conservó siempre su objetivo. El objetivo era, yo vine, dijo él, a buscar Vine y a a buscar salvar lo que se había lo que se había perdido. perdido. Ese es mi objetivo. Él administró su tiempo. Sí, señor. Así es. Entonces no lo olviden, niños. Papá, esa es una gran lección. Sí, ¿usted la aprendió? Yo la aprendí. ¿Menos PlayStation? Seré menos PlayStation y seré sabio como Salomón. Sí, Salomón dice, todo tiene su tiempo, dijo Salomón. Todo tiene tiene su su tiempo. tiempo para comer Arriba del sol. debajo del sol. Bueno, ya debajo entonces. Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para PlayStation. ¿Quedó claro? Ay, me quedó más que claro, papá. ¿Oramos? ¿En serio? Sí. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos prestas. Enséñanos a ocuparlo bien para tu gloria y para tu honor. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor,
Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarlos y acercarme a ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Hoy quisiera que meditáramos juntos en este tema tan importante que tiene que ver con la pasión para salvar. Y quisiera que analicemos 4 ámbitos donde se manifiesta y se ha manifestado esa pasión para salvar. El primer ámbito que nosotros vemos donde la pasión para salvar se ha manifestado fue desde la eternidad. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 20, dice que Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, antes que este mundo fuese creado, ya estaba destinado para dar su vida por vos y por mí. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que uno pueda prever ya con tanta anterioridad, desde la eternidad, el dar la vida por alguien que todavía no existe? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios te amó a vos y a mí desde la eternidad. Esto excede nuestro conocimiento. Y Dios, de alguna manera, permitió que Jesús, su Hijo, pudiera tomar esta decisión. Ahora, ¿por qué desde la eternidad? Porque Dios hizo previsión justamente porque el pecado iba a aparecer en algún momento en el mundo. Y algunos preguntan, ¿por qué el pecado iba a aparecer en el mundo? Porque Dios dio libertad a sus hijos. Uno de los riesgos de la libertad es dar la posibilidad de que las personas se equivoquen, cometan errores. Pero Dios prefirió hacernos libres y correr el riesgo, aún sabiendo que en algún momento alguno de sus hijos iba a cometer algún error, iba a decidir pecar. Aún así decidió Dios hacernos libres y correr ese riesgo de amor, de que mal usemos la libertad que Él nos dio. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Jesús, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios nos amó desde la eternidad. Y Él decidió dar su vida por vos, para salvarte. Vemos esa pasión divina. Dios es un Dios que, como dice Juan el capítulo 3, el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para nosotros, por más que tratemos de comprender ese amor tan grande, no nos entra en la mente. Como un Dios tan poderoso, tan omnipotente, omnipresente, un Dios que tiene todas las características y todo el poder para hacer o deshacer las cosas, decidió venir a este mundo para dar su vida para salvarnos. Él podría haber deshecho todo el universo, todo lo creado, y podría haber creado todo de vuelta. Y de esa manera se evitaba haber venido a este mundo para dar su vida. Pero el sacrificio de Cristo es de alguna manera la evidencia más grande de que Dios te ama de verdad. Y como Dios te ama de verdad, no se deshizo de vos ni de mí, sino que decidió venir a este mundo y de alguna manera previó ese gran sacrificio desde la eternidad. El segundo ámbito es la pasión para salvar cuando la humanidad cayó en el pecado. El ámbito es, aquí podríamos decir, este mundo.
En primera instancia el jardín del Edén, cuando el hombre cayó en pecado y Dios lo fue a buscar. Génesis capítulo 3 nos dice allí en el verso 9 lo siguiente. Dice, Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, desconfiaron en su amor, el ser humano empezó a temerle a Dios. Dice que vio a Dios que estaba allí, como venía siempre a visitarlo, lo vino a visitar una vez más. Dios sabía lo que había pasado desde ya. Y dice que Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Pero Dios los llamó y les preguntó, ¿dónde estás tú? Qué triste es cuando alguien desconfía de vos, cuando alguien te, desobedece, cuando le diste algún consejo y el mejor consejo para la felicidad de esa persona y no te creyó y hizo otra cosa. Desconfió de vos y encima te ha tenido por mentiroso, por alguien que le prohibías el mejor consejo. Y es esto lo que Satanás presentó a Adán y Eva. Le presentó a un Dios que había mentido. No moriréis, les dijo. Dios sabe que si comen de ese fruto serán como Dios. Dios te está limitando libertad, te está limitando poder. Dios no quiere que seas como Él. Dios te está privando de felicidad. Y Eva y Adán de alguna manera creyeron en esta mentira. Pero Dios los va a buscar, aunque ellos desconfiaron de Él. Aunque ellos creyeron que Él era un mentiroso. Y ahora lo veían como un verdugo que venía para matarlos. Pero Dios viene a buscarlos y les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Porque para Dios somos sus hijos. Y cuando cometemos errores, Dios, de alguna manera, por decirlo humanamente, se desespera por venir a nuestro encuentro y rescatarnos. La pasión divina se manifiesta allí, en la búsqueda de Dios. Dios hoy también te está buscando a vos y a mí. Nos busca continuamente para atraernos hacia Él. Y nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, hijo mío? Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Y Dios, tuvieron un diálogo con Adán y Eva y les explicó cuáles iban a ser las consecuencias. Pero Dios no los desamparó. Dice el verso 21, Génesis capítulo 3, el verso 21 dice allí, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Me llamó mucho la atención esto. No solamente dice que Dios hizo túnicas de pieles para ellos, esas túnicas de pieles de cordero. Hubo un sacrificio allí, el primer sacrificio, el primer cordero, que simbolizaba que Jesús iba a morir en lugar de ellos para salvarlos. Y este sacrificio fue efectuado allí por Dios. Y les mostró lo que iba a pasar. Cómo Él mismo iba a dar su vida de esa manera para salvarlos. Y Adán y Eva se compungieron, se entristecieron, se dolieron, lloraron por causa del pecado y de las consecuencias que habían atraído hacia el mundo y también que iban a causar la muerte de su Creador. Pero vemos aquí la actitud de Dios. Un Dios que se acerca a ellos. Si bien les dice cuáles iban a ser las consecuencias dolorosas de esta separación que ellos habían elegido, de la entrada del pecado a este mundo. Dios hace un sacrificio allí. No solamente hace el sacrificio mostrándoles lo que Él iba a hacer, sino que además de esto, los viste con las pieles del cordero. Le hizo túnicas, dice, pero no solamente le hizo túnicas de pieles de cordero, sino que además, dice, los vistió.
Y a mí me impactó esta expresión, este verbo, dice, los vistió. Uno generalmente viste o hemos vestido a nuestros hijos cuando eran bebés, cuando eran niñitos pequeñitos. Esto de vestirlo muestra un carácter muy paternal de parte de Dios. De alguna manera fue un mimo, una caricia de Dios hacia ellos. Dios vistiendo a sus hijos que habían caído en pecado, que habían de alguna manera deshonrado su nombre, que habían desconfiado en Él, habían creído en el engaño, en la mentira, que habían aceptado la codicia y el orgullo y la vanidad en lugar de confiar en Dios. Aquí vemos que Dios va hacia ellos, los abraza y los empieza a vestir como sus hijos amados, como diciéndoles, mira, yo sé lo que hiciste, el error que cometiste, pero estoy aquí para cubrirte, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para salvarte, no estás solo, yo voy a dar mi vida para salvarte, yo te amo y a pesar de que desconfiaste de mí, yo voy a doblegar mi esfuerzo para que realmente entiendas y conozcas que te amo de verdad y que nadie te puede amar como yo te amo. Y Dios los vistió. ¿Qué habrá sentido Adán y Eva cuando Dios los vistió? Habrá sido algo hermoso. Habrán sentido sentimientos encontrados, me imagino. Por un lado, culpa, por otro lado, perdón, amor, arrepentimiento. Y por otro lado, creo que también la paz del perdón de Dios. La paz de sentirse amados por Dios a pesar de haber cometido ese error. El tercer ámbito en el cual se muestra la pasión para salvar es en Getsemaní. Podríamos nombrar muchos otros ámbitos, queridos hermanos y amigos, pero elegí solamente 4 para no hacerlo muy amplio este tema. Y elegí aquí que se destaca también la pasión de Jesús, la pasión para salvar en Getsemaní. ¿Qué es lo que pasó en Getsemaní? Nuestra salvación pendía de un hilo. Jesús todavía podría decidir allí si iba a dar su vida para salvarnos o no. Si iba a ascender a los cielos y abandonarnos o realmente iba a dar el paso de dar su vida en la cruz, cargando con nuestros pecados y siendo molido por nuestros pecados. Nos dice allí el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Quisiera invitarte a leerlo allí en tu Biblia. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 22, el verso 43 y 44. Dice, entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos a Jesús. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Científicamente está comprobado que la sangre puede mezclarse a través de la ruptura de los capilares y esta ocasión es lo que pasó allí con Jesús. Jesús estaba tan angustiado, estaba tan dolido, estaba tan desesperado, porque estaba sintiendo el peso de nuestros pecados sobre sí, estaba sintiendo la culpa, estaba sintiendo todo lo que el ser humano siente, nuestros dolores, nuestra angustia.
estaba sintiendo todo lo que vos sentís, tus luchas, tus problemas, tus dolores. Dice Isaías 53 que Jesús sintió todos nuestros dolores. Jesús sintió todos nuestros dolores. Y Jesús sintió aún más intensamente el peso de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestros pecados. Ahora, Él estaba en Getsemaní allí y ya estaba sintiendo el peso de nuestros pecados, estaba sintiendo cómo nuestros pecados lo estaban separando del Padre. Él nunca había sido separado del Padre. Y esa separación que estaba sintiendo le produjo una agonía intensa, donde Satanás de alguna manera también le sugería que no valía la pena dar su vida por nosotros, que Él estaba corriendo un riesgo demasiado grande de poder perder quizás la eternidad para dar su vida por vos y por mí. Pero hubo algo que a Jesús lo impulsó a dar su vida. Dice que apareció un ángel para fortalecerlo. Y este ángel vino a Jesús. Y Ellen White nos dice que este ángel agarró a Jesús, que estaba allí postrado en tierra, lo levantó y apoyó su cabeza sobre su pecho. Lo ayudó a levantar ese rostro que estaba sudoroso, con sangre. Levantó su rostro y le mostró en visión lo que iba a suceder si Él moría en la cruz para salvarnos. Jesús vio la multitud de salvados. Jesús te vio a vos y me vio a mí, nos vio a nosotros, entre esa multitud, salvada gracias a su sacrificio. Y cuando Jesús vio a esa multitud innumerable, salvada gracias a su sacrificio, alabando a Dios con vestiduras blancas, cuando Jesús vio, a pesar de que estaba agonizando, Él decidió dar su vida. Y el verso que sigue dice que oró más intensamente porque allí decidió dar su vida para salvarnos. ¿Qué valor tenemos para Dios? ¿Qué valor tenés vos para Dios? No sé cuánto vos te valorás, pero quiero decirte que el valor que Dios te dio es un valor infinito. Es un valor infinito. Valés la sangre, la vida del Hijo de Dios. Valés la vida de Dios. Nos dice la palabra que Jesús, después de haber visto esa visión, decidió dar su vida para salvarnos y oró más intensamente y allí entró en una agonía más fuerte todavía. Empezó a sentir más intensamente el peso de nuestros pecados sobre sí. La pasión de Jesús para salvarnos. Y quisiera entrar en el último ámbito de la pasión para salvar, donde se manifiesta la pasión para salvar. Y ese ámbito es la iglesia. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 18. Quiero invitarte a leer esto. 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay algunos cristianos que piensan que el Padre estaba descargando su ira, su enojo sobre su Hijo, causándole el sufrimiento y la muerte. Ustedes se pueden sorprender, pero muchos creen esto. Algunos dicen que para que Dios no nos matara a nosotros, ¿no?, descargando su ira y su enojo, lo descargó sobre el Hijo y entonces se apaciguó. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios, el Padre, estaba con su Hijo sufriendo en la cruz. Creo que es un sentimiento que muchos de nosotros no lo comprendemos. Quizás una persona que perdió un hijo y estuvo al lado de su hijo agonizante, creo que esa persona sí puede llegar a comprender en alguna medida lo que Dios sintió, el Padre sintió en ese momento. Pero los que no hemos pasado por esas circunstancias difícilmente entendamos lo que realmente el Padre sufrió al ver a su Hijo allí morir por nosotros. La pasión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando nuestra salvación. Esa pasión impresionante, increíble, esa pasión que excede nuestro conocimiento. Dice que el Padre estaba con su Hijo sufriendo allí en la cruz, reconciliándonos. Esta palabra reconciliar tiene que ver con volvernos a unir a Él. Todo lo que Dios sufrió por vos y por mí lo hizo para unirnos nuevamente a Él. Te ama tanto que Él dio su vida y sufrió esa intensidad de angustia y de dolor para que conozcas que Él te ama y para que creyendo en Él te unas en amistad con Dios y tengas vida y vida en abundancia, felicidad, paz, esperanza y una eternidad junto a Él. Dios te ama. Dios te ama y hizo todo lo que podía hacer para salvarte. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron obrando allí para tu salvación. Continúa diciendo el texto allí en 2 de Corintios. Dice el verso 19, continúa diciendo allí, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dice aquí que Dios hizo todo. Este plan que fue ideado desde la eternidad para salvarte a vos, salvarme a mí, salvar a la mayor cantidad de personas. Este plan de salvación que le fue presentado a Adán y Eva, representado en esas vestiduras de pieles de cordero con las cuales Dios los vistió. Ese plan de salvación que hizo agonizar a Jesús en Getsemaní y lo hizo sudar grandes gotas de sangre, pero que finalmente decidió dar su vida en la cruz para salvarte. Y sufriendo un sufrimiento como nadie jamás sufrirá. Ese ministerio de la salvación, de la reconciliación, ese ministerio que busca amistarnos nuevamente con Dios, Dios te lo encargó a vos y a mí. Dios quiere que, como dice aquí, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para reconciliar a sus hijos que todavía están lejos de Él, amistarlos con Dios. Dios podría haber elegido ángeles para hacer esta obra
de predicación, de reconciliación, de llamado a reconciliarse con Dios. Dios podría utilizar diferentes medios, instrumentos, pero Dios nos dio el privilegio de participar en esta obra de la pasión por salvar, la pasión para salvar. Dios quiere hacerte parte de esa pasión para salvar. ¿De qué manera? Encargándote el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¡Qué responsabilidad! Pero qué privilegio Dios ha puesto en nuestras manos. Este ministerio de la reconciliación nos dice en el verso 20 que funciona como si nosotros fuésemos embajadores de Dios, en nombre de Cristo. Dice allí en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dice como si Dios rogase por medio nuestro. Esa pasión divina, esa pasión desde la eternidad, esa pasión para salvarnos, que estaba en el corazón de Dios guardada para ser manifestada y que se manifestó hace 2000 años. Ahora Dios te invita a ser parte de esa pasión para salvar. Y Dios quiere que te conviertas en el ruego de Dios, que llame a las personas a la reconciliación. Hemos tenido una semana especial con el pastor Roque Roselot, donde ha invitado a muchas personas a entregar su vida a Jesús. Y yo quisiera invitarte en este momento. Seguramente has tenido algunos amigos, conocidos que quizás han visto las predicaciones del pastor que invitaba a las personas a entregar su vida a Jesús. Si las vieron, quiero invitarte a que puedas ser un instrumento de reconciliación para esas personas, invitarlas a estudiar la palabra de Dios, a orar con ellas. Si no vieron las predicaciones del pastor, puedes utilizar diferentes medios también para llegar. Puedes invitarlas a orar. Puedes invitarlas a que puedan leer alguna parte, algún versículo de la Biblia, compartiendo a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de un audio que mandes con alguna promesa de Dios. Este tiempo difícil que está atravesando el mundo es un tiempo de oportunidades, donde Dios quiere manifestar esa pasión que está en su corazón, pasión para salvar, quiere manifestarla en tu vida y en mi vida. Quiero invitarte ahora a que pienses lo siguiente. ¿A quiénes te gustaría encontrar en el cielo? ¿A quiénes de los que vos conocés te gustaría encontrar en el cielo? ¿A quiénes de los que conocés y te gustaría encontrar en el cielo todavía no han aceptado a Jesús? Quiero pedirte que por lo menos hagas una lista de 5 nombres y estés orando por estas 5 personas. En esta semana, y si ya venís orando por algunas personas en especial, puedas pedirle a Dios que su Espíritu Santo te guíe para ser un instrumento de reconciliación, para llevarle a esas personas el mensaje de la pasión de Dios para salvarnos, y que puedan aceptar el regalo de Jesús
y que puedan ser reconciliados, amistados con Dios, para que el sacrificio de Jesús pueda generar frutos, la mayor cantidad de frutos posibles para llevar a su reino. Qué lindo será cuando Jesús venga y podamos encontrarnos con las personas por las cuales nosotros hemos orado y le hemos compartido la palabra de Dios, algún mensaje de esperanza, invitándolas a entregar su vida a Jesús. Qué lindo va a poder ser rodear el trono de Dios, adorando al Cordero que dio su vida para salvarnos y que gracias a Él vamos a estar allí y poder abrazar a esas personas por las cuales hemos orado y por las cuales hemos trabajado para compartir el mensaje, el ruego de Dios para que se reconciliasen con Él. Querido hermano, hermana, queridos amigos, la pasión para salvar todavía existe en el corazón de Dios. Y existirá hasta que Él venga a buscarnos. Pero esa pasión de Dios ahora tiene que estar en tu corazón. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿está la pasión para salvar en tu corazón? ¿Está la pasión para salvar como lo estaba en el corazón de Dios desde la eternidad, como lo estaba en el corazón de Dios cuando vistió con pieles de cordero a Adán y Eva, como lo estaba en el corazón de Dios en Getsemaní? Está en tu corazón la pasión divina por salvar a estas personas. Es mi deseo que sí, que la pasión de Dios pueda estar en vos y que podamos ser parte de la pasión de Dios para salvar. Te invito a ser un instrumento, utilizar las redes sociales, WhatsApp, lo que tengas a mano, para invitar a las personas a que se reconcilien con Dios. Jesús viene pronto y queremos estar todos en su reino. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.